La Antártida, un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol, hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias.
La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1,000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí.
En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos!
La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el ICESat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño, y seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo.
Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas.
Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Tenman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA, que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como ANITA, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde ANITA puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo.
Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que Anita haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo, escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector IceCube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Pierre-Auger, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto,
pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como Ice Cube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas.